¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué se quedan? Sí. ¿Me oyen? ¿Me están oyendo? Buenas tardes, doctora. Sí, Buenas se la tardes. escucha. Sí, ya es tarde. Estaba esperando que entre más gente, pero veo que la audiencia va disminuyendo cada vez más. Y ahora que no tienen exámenes, las anteriores semanas se entendía porque tenían exámenes. Todos los martes, pues, fijan examen, ¿no ve? Y entonces no había audiencia, pero ahora no hay problema. Bueno, la clase de hoy día es muy cortita, en realidad mucho no tenemos que hablar. Por, son virus, perdón, son virus que sí, son responsables de diarreas, sobre todo en los lactantes, muy importantes. En los recién nacidos, prácticamente desde los recién nacidos pueden adquirir estos virus. Eh, pero aparte de la deshidratación, que sería la complicación más grave, estos cuadros generalmente no dejan secuelas, ¿no? Y entonces vamos a ver a los rotavirus, que son los más importantes dentro del grupo, y también vamos a describir rápidamente, estrella, no hay, a los calicivirus que también están relacionados con estas patologías. La anterior semana sí me pasé mucho por tratar de explicar. Creo que, bueno, es mejor nomás que suba ya grabado porque se va más de una hora la explicación y entonces en esta oportunidad tenemos la clase ya grabada y el cuestionario correspondiente al tema. Y empezamos con la primera pregunta. Describa, dice, las características morfológicas de los rotavirus. ¿Quién quiere participar? Describa las características morfológicas de los rotavirus. Guadalupe. Guadalupe, no se te oye bien, no sé. Guadalupe. Sí, doctora, ahora sí está bien. Sí, se oye bien ahora. Como le decía, la estructura de los rotavirus se caracteriza porque tiene una forma icosaédrica con cápside proteica de doble o triple capa. Esta va a estar midiendo de 60 a 80 nanómetros de diámetro y va a tener además un genoma bicatenario segmentado. Como tiene tres capas, entonces la capa exterior va a estar compuesta por lo que serían proteínas estructurales y pues además de enzimas que van a estar implicadas en lo que es la síntesis de ARN. Bueno, estas van a estar rodeando lo que es una cápside interna que va a estar compuesta por BP2 y esta va a estar rodeada a su vez por lo que es una cápside intermedia compuesta por la proteína principal de la cápside que es la BP6. Ya, sí, lo importante es retener de los rotavirus, no, lo importante es retener de los rotavirus. Sí, John, ¿quieres hablar? Sí, doctora, solo iba a complementar que es ARN desnudo, nada más. Ah, ya. Sí, lo importante, como les digo, ¿qué cosas retenemos de rotavirus? Que tienen ARN de doble cadena segmentada. Que como pertenecen a la familia Reoviridae, todos los reovirus tienen la característica de tener genomas segmentados. ¿Qué quiere decir? Fragmentos, ¿no? Cada fragmento codifica por una proteína, una o dos proteínas, ¿no? Eso es lo importante. Y que carecen de envoltura, pero a diferencia de otros virus, si bien no tienen envoltura, pueden tener, como nos ha dicho Guadalupe, dos o tres cápsides, o sea, cubiertas proteicas, no son necesariamente envolturas, o sea, de envoltura hablamos cuando la toman de la célula que infectan, ¿no? Pero estas cápsides o estas capas
son sintetizadas por el virus y están en uno de sus segmentos de su genoma. De estas cápsides es importante retener principalmente a tres proteínas que son la BP6, que es la más antigénica, la que ha permitido clasificar en grupos, donde está el grupo A de los rotavirus, ¿no? Y luego tenemos la BP7 que también es antigénica y nos permite clasificar en genotipos o en subtipos, si ustedes quieren, dentro del grupo de los serotipos A. Ahora, otra que es importante es la BP4, si bien no es antigénica también, pero lo más importante es que la BP4 cuando ingresa dentro del intestino se segmenta o se fragmenta por acción de las enzimas de la tripsina y de otras enzimas que encontramos en el estómago en dos fragmentos, que son los que van a permitir recién la adherencia del virus a los enterocitos, ¿no? Eso es lo más detallado, lo más importante cuando hablamos de rotavirus. La segunda pregunta dice, ¿a qué familia viral pertenecen los rotavirus? ¿A qué familia viral? Sí, Guadalupe. Bueno, van a pertenecer en general a lo que es la familia Reoviridae. A la familia Reoviridae. ¿Por qué el nombre de reovirus? ¿Por qué el nombre de reovirus? Ya, John. Dime yo. Por su morfología, ya que si yo veo a un integrante de esta familia en la microscopía electrónica, voy a visualizar rueditas. Sí, pero hay muchas rueditas. Ah, sí, los rotas son ruedas, ¿no? Los rotas son ruedas, pero no todos los reos tienen esa morfología. ¿Cuál es la característica de los reovirus? El RNA bicatenario. RNA bicatenario, que normalmente no podemos entender cómo un RNA puede ser bicatenario, pero estos virus lo tienen por sus características de replicación, que no vale la pena que insistamos en aquello. Yo les he dado en la teoría, pero, o sea, clínicamente no vamos a sacar ningún beneficio de los mecanismos de replicación, dónde se ensamblan, cómo se ensamblan, etcétera, etcétera. En realidad son virus de DNA y vean ustedes, o RNA de doble cadena, y si vemos dónde los podemos enfocar, hemos visto RNAs monocatenarios de sentido positivo, de sentido negativo, y a ninguno de ellos entra una definición parecida. Tampoco es DNA, porque su material genético es RNA. Entonces, son los virus y además que producen enfermedades o infecciones respiratorias sin mucha importancia, parecidos a un catarro común. Y infecciones entéricas, la mayor parte de ellas van a producir síndromes diarreicos, y su nombre viene pues de respiratorio entérico y virus huérfanos, dice, ¿no? Orphan virus, por eso se llaman reoviridae. Ya, está bien, Guadalupe y John, que nos han hecho la aclaración de la clasificación a qué familia pertenecen los rotavirus. A ver, si alguien se anima a describir la patogenia de las infecciones por rotavirus. Patogenia. Alguien que no ha participado. Pedro, siempre tú participas. ¿Por dónde ingresan? ¿Cómo se fijan? ¿Qué hacen? ¿Podrías explicarnos o no? Doctora, buenas tardes. ¿Cómo Disculpe, estás, no Pedro? ¿Cuál es la vía de ingreso? Guadalupe.
Estos van a ingresar por lo que es vía oral, son de transmisión oral fecal a través de lo que sería ya sea agua o alimentos que están contaminados de pacientes enfermos. Y estos Ya, van a pasar a lo que es el tracto gastrointestinal. Y como son virus desnudos, no tienen envoltura lipídica y por ese motivo es que van a ser muy resistentes en lo que es el medio, así. mm, sí, por lo que es el medio ácido y pasan al pH del estómago, atraviesan este y cuando entran ya en el duodeno, a través de lo que son las enzimas proteolíticas, van a escindir a lo que es la BT4 en dos fracciones y esto pues va a dar lugar a lo que es una lisis de los enterocitos. Carla Flores, ¿no? Ya. Ya, ahora, cuando hablamos de patogenia, tal vez es importante, a ver, no sé, un ratito. Cuando hablamos de patogenia, es la vía de ingreso, ¿no? La vía de, ya. Los mecanismos, aquí viene la otra pregunta que vamos a complementar en lo que se refiere a la patogenia, o sea, cómo produce la enfermedad los rotavirus. Dice, la diarrea, ahí viene la pregunta 4, dice, la diarrea tiene una causa osmótica debido a qué mecanismo. ¿Por qué es una diarrea osmótica? John. Sí, porque al invadir a los enterocitos que forman parte de la mucosa del tracto gastrointestinal, estos van a generar una atrofia en la absorción específicamente de sodio y de potasio. Estos dos componentes iónicos tienen actividad osmótica, entonces atraen agua al lumen intestinal. Si atraen agua al lumen intestinal, mayor cantidad de líquido van a tener las evacuaciones. Sí, es por eso, ¿no? O sea, la concentración osmótica aumenta en la luz intestinal, pero no solamente por el sodio y el potasio, sino por todo lo que estás comiendo, ¿no? Todo ingresado. Y entonces en esa comida, ¿qué está ingresando? Proteínas, azúcares, fibras, lípidos, de todo. Y como no se puede absorber, si bien se están las enzimas pancreáticas y todo lo que ustedes quieran están actuando, no se pueden absorber porque ha habido una atrofia, incluso una pérdida, porque el virus deja las células por lisis. Y entonces ya no hay mucosa capaz de absorber, ¿no es cierto? No hay velocidades y no pueden absorber. Y entonces, como no oh, pasa concentraciones de solutos al interior del intestino, va aumentando esta concentración, por eso se llama osmótica. En la luz intestinal tenemos mayor concentración de solutos y esto es lo que va a atraer el agua hacia la luz intestinal. El agua que lógicamente va a salir en cantidad y va a ser responsable de la diarrea. Pero en el rotavirus se ha visto que no es el único mecanismo. También se ha visto que el rotavirus tiene un mecanismo secretor. Y esa es la pregunta 5, dice. ¿Cuál es el mecanismo de la diarrea secretora? O sea, la diarrea por rotavirus tiene dos componentes, osmótica y secretora. Algo que tú me has explicado, John, pero lo has confundido. A ver, ¿quién quiere explicar mejor por qué es secretora? Sí, Guadalupe. La diarrea secretora más que todo va a ser debido a los efectos de la NSP4, que esta pues va a tener una acción parecida a una enterotoxina. Y además también lo que es la activación del sistema nervioso entérico, que esto es justo lo que va a producir la liberación de mucho de agua y electrolitos. Y la secreción de serotonina, que va a estar mediada por la infección por rotavirus, puede activar vías de señalización, que esto va a dar lugar a lo que es la diarrea y vómitos. Ya, cuando hablamos de secretora, nos referimos más o menos, si ustedes se acuerdan, a lo que pasó o lo que pasa cuando revisamos con el vibrio cólera, ¿no es cierto?
El vibrio cólera tiene un mecanismo de estimulación de las proteínas G que se encuentran en la superficie de las membranas celulares, sobre todo en este caso de los enterocitos, y a través de estos los activan y activan a la enzima la adenyl-ciclasa que actúa sobre el ATP, produciendo AMP cíclico, y el AMP cíclico como segundo mensajero es el que va a desregular, si ustedes quieren, el equilibrio hidroelectrolítico con la salida de sodio y carbonato que nos decía David, perdón. Más o menos es el mismo mecanismo que tiene los rotavirus y la proteína NSP4, ¿no? La proteína NSP4 también tiene esa capacidad de estimular a los canales de calcio, es frecuentemente por la vía del calcio, también canales de calcio, con la salida de sodio, bicarbonato, que tras de ellos lógicamente sale el agua. O sea, formar también AMP cíclico, forman AMP cíclico. Y sí tiene que ver también, como nos ha dicho Guadalupe, la liberación de la 5-hidroxitriptamina, ¿no es cierto? Que tiene varios mecanismos y entre uno de ellos es justamente la intervención en la desregulación de estos canales de calcio y de sodio y de potasio, que son los que van a dar lugar a la secreción de agua y electrolitos. ¿Sí? Bueno, ahora dice la otra pregunta, creo que es redundante. ¿Cuál es el mecanismo de la diarrea secretoria? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las infecciones producidas por el rotavirus del grupo A? ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Tal vez podríamos empezar hablando desde un periodo de incubación. ¿Es largo, corto? Y después la expresión clínica. ¿Quién quiere equivocarse? Si quieren, pueden equivocarse. Yo siempre les digo, de los errores aprendemos mucho más. ¿Sí, John? Bueno, su periodo va a ser no tan corto como horas, sino va a ser días, un máximo. Bueno, no van a sobrepasar los 3 días Ya. y no va a ser tan rápido como una enterotoxina que actúa en horas. Eso es, muy bien. Se va a manifestar Ya. Luego, primeramente como un síndrome gastrointestinal, en pocas palabras, acompañado de diarrea, los vómitos y el dolor abdominal. eso. Porque cuando dices un síndrome gastrointestinal, hay muchas cosas, ¿no? Los cólicos. Sí, hay dolores. ¿Por qué habrá el dolor? Daño en la mucosa. Exacto, el daño en la mucosa. ¿Por qué hay dolor? El vómito. ¿Por qué hay el vómito? Alteración en la motilidad. El vómito está relacionado justamente con un mediador que nos ha dicho Guadalupe, ¿no? La 5-hidroxitriptamina, que tiene alguna participación a nivel del sistema nervioso central, produciendo vómito, ¿no? Hay fiebre, porque la fiebre, eso ustedes ya saben, porque la fiebre. En todas las patologías que hemos visto, ¿a qué se debe la fiebre? ¿Quién produce la fiebre? Se media a través del daño a las células y el aumento de citocinas. Exacto, tenemos citocinas, ¿no es cierto? La citocina, porque está habiendo una estimulación, quiera o no, del sistema inmunitario, y el sistema inmunitario produce pues citocinas, interleuquina 1 principalmente, y otras que están relacionadas con la fiebre. Y la diarrea te va a llevar a una deshidratación, pérdida de líquidos, y la deshidratación, ¿cómo se va a expresar? A ver, a ustedes les ha de dar diarrea. Cuando les da diarrea, ¿qué les pasa? ¿Cómo se siente? Malestar general. Y hay un malestar general, te ves apático, quieres dormir, no tienes fuerza.
Sí te duele el abdomen en este caso, pero a veces cuando nos da diarrea nos duele, pero el líquido, los electrolitos, sobre todo los electrolitos que perdemos, son los responsables de ese malestar general. Y esa es la sintomatología. ¿Cuánto dura esta sintomatología? Y Guadalupe. Tiene una corta duración de 4 a 7 días. Más o menos, ¿no? Una semana, hasta una semana es mucho para una deshidratación, imagínense en una semana. Por eso el tratamiento, lo más importante es inmediatamente la rehidratación. Si bien esto es importante también a retener, porque esa es la causa, digamos, de que este virus se siga perpetuando y producir epidemias. Si bien el cuadro se resuelve en 7 días, las personas que se infectaron pueden eliminar los virus por mucho tiempo, 2, 3, hasta 2 meses pueden seguir eliminando el virus sin que necesariamente tengan alguna sintomatología. Eso es importante también a retener. Bueno, aquí la pregunta 7 dice, ¿qué importancia tiene la proteína no estructural de tipo 4? Ya nos ha dicho Guadalupe, en realidad, ¿no? A ver, repetiremos. No sé, Lisette, tal vez podrías participar, o Luis, que no están participando, repitiendo lo que nos ha dicho Guadalupe. Pedro. Guadalupe, entonces repite, a ver, ¿cuál es el rol de la proteína no estructural 4? Bueno, esta más que todo va a actuar como lo que es una toxina, ya que va a estimular lo que es la entrada de calcio en los enterocitos. Y esto va a alterar tanto su esqueleto como las uniones estrechas de estos enterocitos y va a dar lugar a pérdidas, así pérdidas líquidas de agua, así como también liberación de citocinas y activadores neuronales que van a alterar lo que es la absorción de agua. Ya. ¿Y qué más tenía? ¿Qué rol más tenía? Y nos has hablado de las 5 hidroxitriptamina, ¿no ve? Que actúa a nivel de los plexos mioentéricos y el plexo submucoso, el mioentérico sobre todo, ¿no es cierto? Que es el que va a dar lugar a la estimulación de las contracciones del músculo liso y eso es también la causa del dolor abdominal, o sea, está relacionado con toda la sintomatología. Bien, vamos a ver la otra. ¿En qué consiste el tratamiento y la profilaxis? Tratamiento. Y yo. Tratamiento no sería tratamiento en sí, sería un manejo de la diarrea, Ya, reposición de electrolitos y líquidos, dependiendo de la gravedad de esta. Puede comenzar una hidratación de tipo oral y si esta se complica, una hidratación intravenosa con suero. Además de eso, ni bien lo tolere el niño, se puede dar los alimentos y si hay daño en la mucosa, vitaminas. ya, muy bien. Primero que todo, hidratación. ¿No es cierto? La hidratación, porque a eso se debe todos los fallos que podrían haber, sobre todo si son niños muy prematuros, por ejemplo, ellos todavía ya no tienen todos sus sistemas bien desarrollados y rápidamente pueden entrar en shock y entonces hay que evitar aquello. Y generalmente, bueno, en el espacio se hace pues la hidratación parenteral, como nos dice John, ¿no? O David. Y la profilaxis, igual, dale. La profilaxis más que todo va a estar dada por lo que es la vacuna, conocida como Rotarix, que se va a administrar tanto a lo antes posible, en lo que son los lactantes, a los 2, 4 y 6 meses de edad. Esto por vía oral y esto pues va a favorecer lo que es la producción tanto de la inmunoglobulina secretora, así como de la respuesta de memoria. Ya, como todas las vacunas, ¿no es cierto? Van a estimular la respuesta inmune eh, humoral, dando lugar a la formación de anticuerpos protectores.
Bueno, tenemos otro virus, ¿sabes? Que son los calicivirus. Los calicivirus. ¿Cuáles son las características morfológicas de los calicivirus? ¿Quién responde? Los calicivirus. ¿Por qué se llaman calici? ¿Nadie? ¿Qué genoma es? ¿RNA bicatenario? ¿Me están oyendo? ¿Hola? ¿O me salí? Hola. Sí, doctora, sí se lo escucha. No, pero ustedes no han revisado los calicivirus. Sí, un poco recuerdo, doctora. Si no me equivoco, calcivirus porque tiene forma de cáliz o copa. ¿Quién tiene forma cáliz? Ok. Y ecosaédrica, su forma, y genoma ARN en sentido positivo. Sí, y monocatenario. Vean, este es un monocatenario. No tiene envoltura, también es un virus desnudo. ¿Y qué es la que tiene forma de copa o cáliz? Es su glicoproteína de superficie, que es el fragmento que se va a fijar a ciertos receptores, no muy bien estudiados, a nivel del intestino, ¿no? Esos son los calicivirus, esa es su característica, son muy sencillitos. Dentro de este grupo tenemos uno muy importante que ha producido epidemias y por eso se llama, lleva el virus de donde se produjo la gran epidemia, que se llama el virus de Norwalk, ¿no? Que pertenece al género norovirus. Bien, vamos a ver qué más dice, cuál es el prototipo, ya les he dicho, de los norovirus, es el calicivirus. ¿Cuál es el mecanismo de la diarrea producida por los norovirus? Sí, Guadalupe. Bueno, específicamente estos van a lesionar lo que son las células de las microvellosidades, impidiendo lo que es una adecuada absorción del agua y los nutrientes. Y esta mala absorción es lo que va a provocar la diarrea acuosa. Entonces tendríamos una diarrea osmótica o secretora. Secretora. Es Osmótica, osmótica porque doctora. hay lesión, claro, hay lesión, no se absorbe, están los nutrientes ahí, pero no hay cómo absorber, o sea, la superficie de absorción está dañada, ¿no? Entonces es osmótica. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, después casi todo es igual que los rotavirus y finalmente tenemos a los astrovirus. ¿Por qué se los llama astrovirus? ¿Cómo se los astrovirus? Está mala pregunta. ¿Qué son los astrovirus? ¿Cómo se los clasifica o cómo se los identifica a los astrovirus? En realidad se parecen también a los calicivirus, pero en lugar de tener como copas sus proteínas de superficie, estas más bien tienen como fibras o como um, elementos largos a manera de radios que dan ese aspecto de astrovirus, ¿no? Generalmente, igual que los calicivirus, también están relacionados con síndromes diarreicos benignos que pueden afectar tanto a niños como a adultos, ¿no es cierto? Son cuadros autolimitados que no duran mucho, entre 3 4 días, y luego se resuelve, aunque las personas siguen eliminando los virus por mucho tiempo. Bueno,
con esto creo que hemos revisado la parte de virus responsables de síndromes diarreicos. ¿Ustedes se acuerdan qué otros virus más teníamos responsables de síndromes diarreicos? De los que hemos visto ya. Sí, yo. De los que corresponde hoy día, ¿no, doctora? El coltivirus. Ah, ya, hoy día sí, hoy día, bueno, los coltivirus, pero en clases anteriores, ¿qué otro virus produce diarrea? Adenovirus. Los adenovirus. O sea, vamos tomando nota porque esas son las preguntas del examen. ¿Cuáles de estos virus producen síndromes diarreicos? Ahí les vamos a poner todos, y un picornavirus, por ejemplo. Clarito va a ser ustedes, ¿no? Excepto van a decir, esta mala pregunta que deberían poner excepto. Muy bien, chicos, les agradezco por su participación. Nos vemos, bueno, la próxima semana es la semana dedicada a la Facultad de Medicina. Ahí tienen ustedes muchas otras actividades que les va a servir para un poco relajarse de tanto estrés de exámenes que han tenido. Pero no se olviden que tienen que entregar sus trabajos de revisiones bibliográficas para que volviendo de la semana médica a la subsiguiente semana empezamos con la presentación, la defensa de sus investigaciones, ¿no? Eso se va a hacer en grupos, en cada grupo, y lógicamente va a tener calificación, la que nos va a pasar el ayudante y la del docente también, ¿no? Que hemos hecho ya una recepción, ya tenemos una calificación previa de los protocolos que han presentado. Ahora vamos a trabajar o revisar y calificar el trabajo escrito y también vamos a calificar la presentación, ¿no? La presentación pueden hacerla como ustedes quieren, en PowerPoint, en papelógrafo o a capela, como decimos, con marcador y borrador, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, vayan a hacer su clase de parásito que ya va a empezar. Sí, yo. Doctora, una pregunta más del aspecto clínico. Yo creo que también hay otros agentes etiológicos, además de bacterias, que incluyen virus que también causan diarreas. En el caso de rotavirus y adenovirus, ¿es necesario hacer el diagnóstico específico de la diarrea para incluir el tratamiento que es la reposición de líquidos? Si tú has visto que estos virus generalmente los ARN, a excepción del coronavirus y algunos virus que son un poco agresivos, como los ébola, etcétera, no tienen tratamiento antiviral. Nadie se ha esforzado en buscar un antiviral, uno que vaya a inhibir la replicación. Máximo han ido a la vacuna, ¿no? Incluso a los mecanismos mismos bien definidos de cómo se sintetizan, por ejemplo, las tres cápsides, no está bien dilucidado. Entonces, ya los investigadores creo que no se ocupan de hacer un tratamiento antiviral de estas infecciones y prefieren, pues, como son autolimitadas, simplemente la rehidratación. No hay antiviral. En los inmunosuprimidos, digamos, hay niñitos en los prematuros. Generalmente los prematuros son inmunosuprimidos, pero no vale la pena a estos inmunosuprimidos darle algún antirretroviral porque van a inhibir su RNA polimerasa o alguna de sus enzimas, porque no hay otra forma. O tal vez bloquear su fijación al intestino, pero finalmente con la rehidratación se puede llevar adelante. El cuadro va a ser un poquito más largo, no se va limitar a 4 o 5 días, va a estar un poco más, 7 10 días, son más eliminadores de virus, hay que tener cuidado eso en los ambientes, en las salas
terapia intensiva, ¿dónde están generalmente estos niños, no? Las enfermeras tienen que tener mucho cuidado con la higiene, porque ahí están varios niñitos y entonces la diseminación de la infección es peligrosa. Pues, hay que tener mucho cuidado en esa sala, sobre todo esos mecanismos que hemos hablado relacionados con la bioseguridad, ¿no? Después no hay un tratamiento específico no hay tratamiento específico. Mucha gente ha querido darles mates de hierbas, etcétera, y en vez de curar los han intoxicado. Y lo único que hay que hacer es mejor darles más el suerito de la vida, que dicen que es agua con una dosificación exacta de lo que es bicarbonato, sodio, potasio, ¿no es cierto? Cloro, que es lo que se pierde. Bien, chicos, nos vemos en una semana y les deseo feliz semana y feliz día del estudiante. Hasta la subsiguiente semana entonces. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego.